Hola, bienvenidos. Esto es Sally lo sabe y hoy aprendemos los criterios de divisibilidad. Así que, atentos y al lío. Antes de entrar de lleno en qué y cuáles son los criterios de divisibilidad, debéis tener claro qué es la divisibilidad, cuándo se da y lo que implica. La divisibilidad es una relación que se da entre dos números siempre y cuando la división entre ellos sea una división exacta o de resto cero. Si se da, es decir, si un número A se divide entre un número B y la división resultante es exacta, esto implica que A es múltiplo de B, B a su vez es divisor de A y, por tanto, A es divisible entre B. La explicación con letras puede resultar algo vaga, por lo que vamos a sustituir esas letras por números y seguro lo veis muchísimo más claro. Supongamos que A es 56 y B es 7. Dividimos A, o sea 56, entre 7 y vemos que el resultado es una división exacta, ya que 8 por 7 son 56. ¿Esto qué implica? Pues esto implica que 56 es múltiplo de 7, 7 es divisor de 56 y por tanto 56 es divisible entre 7. Ahora sí, tras este breve apunte, nos centramos ya en los criterios de divisibilidad, que definimos como reglas que nos permiten saber de forma rápida y fiable si un número es divisible por otro sin necesidad de hacer la división. Seguidamente lo vamos a explicar uno a uno siguiendo un orden creciente, por lo que comenzamos por el 2. Decimos que un número es divisible por 2 si acaba en 0 en cifra par. Cualquiera de estos números, tanto el 32, el 184 o el 2020, sirven de ejemplo porque todos ellos cumplen ese criterio. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras da como resultado un múltiplo de 3. Queremos saber si el número 57 es divisible entre 3. Para ello, sumamos sus cifras. 5 más 7 da 12. Como 12 es múltiplo de 3, pues 57 es divisible por 3. Para que un número sea divisible por 4, sus dos últimas cifras deben ser múltiplos de 4. Por ejemplo, el número 332, vemos que acaba en 32 y como 32 es múltiplo de 4, pues 332 es divisible por 4. La divisibilidad por 5 la cumplen todos los números que acaban en 0 o en 5. Números como el 135, 220, etc. cumplen con esa regla, por lo que son divisibles por él. La divisibilidad por 6 se da cuando un número es divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo. ¿Cumple el número 234 con ese criterio? Vamos a verlo. Su última cifra es 4. 4 es número par, por lo que 234 es divisible por 2. Y a su vez la suma de sus cifras es 9, que es múltiplo de 3. Por tanto, 234 sí es divisible entre 6. Para saber si un número es divisible por 7, restamos al número sin la cifra de las unidades el doble de la cifra de las unidades. Si el resultado es 0 o múltiplo de 7, el número cumplirá con ese criterio. Con un ejemplo lo vamos a ver mucho mejor. Queremos saber si 567 es divisible por 7. Bien, al número sin la cifra de las unidades, o sea, a 56, le restamos el doble de la cifra de las unidades. El doble de 7 es 14. Como la resta entre 56 y 14 da 42 y 42 es múltiplo de 7, pues 567 es divisible entre 7. Divisible por 8 solo si cumple una de estas condiciones. Bien que sus tres últimas cifras sean 0, cosa que se da con el número 3000, o que sus tres últimas cifras sean múltiplo de 8, como ocurre con el número 4096, donde sus tres últimas cifras 96 son múltiplo de 8, ya que 8 por 12 da como resultado 96. Comprobar la divisibilidad de 9 es tan fácil como sumar sus cifras y ver que el resultado de esa suma sea un múltiplo de 9. El número 6561 cumple con este criterio de divisibilidad porque la suma de sus cifras es 18 y 18 es múltiplo de 9. La divisibilidad por 10 solo requiere una condición, acabar en 0. Ejemplos, pues cualquier número que acabe en 0, por ejemplo 200, 1150. Para ser divisible por 11 se ha de cumplir que la diferencia entre la suma de las cifras que ocupan la posición par
y la suma de los que ocupan la posición impar dé como resultado 0 o un múltiplo de 11. Queremos saber si el número 9834 cumple con ese criterio. Vamos a comprobarlo. Primero sumamos las cifras que ocupan las posiciones pares. Posición 2 y 4 de derecha a izquierda. Sumamos por tanto 3 y 9 y el resultado 12. Después sumamos las cifras que ocupan las posiciones impares. Posición 1 y 3 de derecha a izquierda también. 4 más 8, resultado 12. Finalmente restamos los resultados de ambas sumas, 12 menos 12, y como la diferencia es 0, vemos que cumple con el criterio y afirmamos que el número 9834 es divisible por 11. Para acabar, vemos cuándo se cumple con el criterio de divisibilidad del 13. Solo se da si al restarle a un número sin la cifra de las unidades 9 veces la cifra de las unidades, el resultado es 0 o múltiplo de 13. Lo comprobamos con el número 182. Primero debemos separar del número la cifra de las unidades, o sea, a 182 le vamos a quitar 2. A lo que queda del número, o sea, a 18, le restamos 9 veces la cifra de las unidades, es decir, a 18 le quitamos 9 por 2. La diferencia de ambos, 18 menos 18, da como resultado 0, por tanto, 182 es divisible por 13. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, os animo a que le deis like y lo compartáis. Nos vemos en otros vídeos del canal. Un saludo.